Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra webconferencia titulada Control de brotes en infecciones hospitalarias, a cargo de la doctora Carla Cristina Magaña de González. Ella es médico especialista en epidemiología e investigación en salud de la Dirección de Epidemiología. Bienvenida, doctora. Es, tal vez ya incursionaron en algunas investigaciones de brotes, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de manera general de cómo abordar esto, ya de situaciones específicas tal vez que se hayan dado en alguno de sus hospitales o establecimientos, ya podemos coordinar una asistencia técnica para llegar al detalle. Bueno, los conceptos claves que tenemos primero, que es brote, ¿verdad? Se define como dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. Asimismo, la existencia de un caso único bajo vigilancia en una zona donde no exista la patología también puede considerarse brote. Ejemplo de eso, ¿verdad? Que tenemos actualmente que no tenemos casos de sarampión en el país. Al tener el primer caso, ¿verdad? Se consideraría un brote a nivel nacional. Epidemia representa un aumento inusual del número de casos de una enfermedad determinada en una población específica y en un periodo dado. Consolidación simultánea de múltiples brotes en una amplia zona geográfica. Y una pandemia pues significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo y que afecta a un gran número de personas. La OMS ha tomado a bien que para declarar el estado de pandemia debe cumplirse dos criterios: que la enfermedad afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino que transmitidos comunitariamente. En algunas ocasiones la palabra brote, epidemia, pueden asociarse o utilizarse indistintamente y eso debe considerarse, pues hay un tono, ¿verdad? De lo que es correcto utilizarse en un momento para no causar incertidumbre en la población. Bueno, brote de infección asociada a la atención en salud, lo que conocemos como IAAS, y la resistencia antimicrobiana se define de la siguiente manera. Eso lo pueden encontrar dentro de los lineamientos específicos para la vigilancia de las IAAS y la resistencia antimicrobiana. Un brote se define como el aumento de la tasa de ataque o densidad de incidencia global de las IAAs o de uno de los indicadores de vigilancia específicos de estas, mayor a lo observado históricamente en el hospital o servicio durante un periodo de tiempo determinado, el cual se establece como punto de comparación. Además de lo anterior, se considera brote una IAAS con aislamiento de un microorganismo inusual no aislado previamente respecto a la microbiota hospitalaria residente. Es decir, ustedes en sus hospitales, por medio del cubo bacteriológico, conocen los microorganismos que están presentes y pueden determinar si ese microorganismo es inusual, ¿verdad? Es nuevo dentro de su establecimiento. Es importante también, un brote no se puede evidenciar si los casos no están ligados en tiempo, lugar o persona. Es decir, deben de venir del mismo establecimiento, servicio, demás. ¿Cuál es la importancia del estudio de los brotes en los hospitales? Bueno, en general, ¿verdad? Pero ahora hacemos énfasis en los hospitales. Es una investigación que está orientada a identificar la fuente y el agente infeccioso, el mecanismo de transmisión con el fin de cortar la cadena epidemiológica. Es decir, no dejar que esto evolucione a más, sino poder tomar las medidas de prevención y control necesarias para acortar los posibles riesgos o daños que pueda causar. Académicamente, cabe destacar que tenemos cierto número de pasos para el control de brotes. Algunas literaturas generalmente mencionan 10, otros 9, otros más, pero quiero que quede claro que estos pasos son meramente académicos y que se pueden realizar de manera simultánea. Es decir, no quiere decir que cuando estamos en el paso 1 no estamos realizando actividades del paso 10, sino que estos se han enumerado así para que entendamos, ¿verdad?, académicamente lo que se realiza. Tenemos el primer paso, preparación del trabajo de campo. El segundo, establecer la existencia del brote. El tercero, verificación del diagnóstico. El 4, la construcción de la definición operativa de caso. 5, identificación de casos y recolección de la información.
En el 6, el análisis descriptivo del brote. 7, la formulación de hipótesis, seguidamente de su prueba y refinamiento, la implementación de medidas de prevención y control y asimismo ir evaluando estas medidas. Y por último tenemos la comunicación de los hallazgos. Vamos a ir desarrollando cada uno de esos pasos para que ustedes vean en qué consisten. La preparación del trabajo de campo, si bien vamos a estar dentro de un establecimiento, X o Y hospital, hablamos de campo en el hecho de sentarnos, ¿verdad? Como equipo multidisciplinario a preparar todas las actividades que se van a desarrollar dentro de la investigación. Se debe tomar en cuenta que se debe organizar el equipo, asignar roles y responsabilidades a cada uno de los miembros de estos, nombrar, ¿verdad?, un coordinador del equipo. Debemos tomar en cuenta que cada uno de los hospitales del SNIS ya cuenta con comités de prevención y control de infecciones. Puede ser que el comité sea el que ejecute estas actividades de coordinación, pero no están exentas a participar otros miembros o recursos de los hospitales para poder contener este brote. Dentro de la preparación de trabajo de campo tenemos la revisión de la literatura, es decir, de lo que ya se pueda conocer del microorganismo que hemos detectado o de ese evento inusual que estamos observando. Definición de las necesidades de los recursos que se van a tomar en cuenta, materiales, insumos y logística. Puede ser que el instrumento que vayamos a ocupar para recolectar los datos decidamos utilizarlo tanto de manera física o digital. En el paso 2, establecer la existencia del brote. Esto es muy importante. La información sobre la sospecha del brote se obtiene de primera instancia del sistema de vigilancia y para eso nosotros ya como ministerio y que se realiza en todo el SNIS, tenemos la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención en salud y AAS. Y esta debe estar realmente fortalecida y tiene que ser un sistema de vigilancia robusto y por eso les hago el llamado a que hagamos la notificación adecuada de estas para que podamos obtener, ¿verdad?, la información necesaria y detectar, tener como el sistema de alerta temprana ante la existencia de brotes. Se puede además sospechar de un brote a través de las actividades rutinarias de vigilancia, ¿verdad? Esa vigilancia activa que el personal del comité de IAS sale a hacer en los recorridos en cada uno de los servicios hospitalarios para detectar IAS y puede detectar, ¿verdad?, cualquier brote. Además, debemos tomar en cuenta que otros trabajadores pueden contribuir a esto, como quienes laboratorio clínico en el área de bacteriología puede empezar a detectar algún microorganismo inusual o que va recurrente, ¿verdad?, presentándose en las muestras y puede dar el aviso al área de PSI o epidemiología para establecer la existencia de este brote. Tenemos que tomar en cuenta que podemos también estar ante la presencia de un pseudobrote. ¿Qué queremos decir con esto? Que podemos tener un aumento inusual de los casos de IAS debido a cambios en la estrategia de vigilancia, cambios en la sensibilidad de las técnicas diagnósticas, cambio de definiciones de caso o contaminación de muestras. Es decir, que si nosotros el día de ahora decidimos cambiar la definición de caso que tenemos para IAS, puede ser que empezamos a detectar más casos y no quiere decir que sea la presencia de un brote. O el método diagnóstico puede ser que ya no necesitemos tal vez un cultivo, que es el gold estándar, pero conseguimos una prueba que tal vez sea más rápida y ahí esa es la que se ha establecido como método confirmatorio. Podría ser de que tengamos esa alza de casos, pero vamos y revisamos y decimos, no, realmente estamos aislando más porque estamos vigilando de mejor manera. La verificación del diagnóstico. Ya ven cómo ahorita estamos viendo que los pasos como que se traslapan unos con los otros. ¿Y por qué decimos esto? Tenemos que estar conscientes que el diagnóstico al que le estamos adjudicando el brote pues sea realmente verdadero, ¿verdad? Y no alguna contaminación de muestra y demás. Y esto debe excluirse y pues decir si existe o no el brote. Tenemos lo que es la construcción de la definición operativa de caso. Para esto generalmente se nos ofrece poder realizar la definición de caso sospechoso, la definición de caso probable y casos confirmados. Generalmente en los ambientes hospitalarios solo se incluye
la definición de caso sospechoso y caso confirmado, y en algunas ocasiones que tenemos la habilidad de tener pronto las respuestas laboratoriales, pues casos confirmados. Caso sospechoso se define como aquel caso que generalmente cumple los criterios clínicos, es decir, signos y síntomas de la enfermedad y que está relacionado epidemiológicamente, ¿verdad? Los casos probables, casos sospechosos, al que se le ha realizado estudios complementarios que apuntan al presunto agente causal que se le ha adjudicado al brote. Y caso confirmado cumple la definición de caso sospechoso e incluye la confirmación de la enfermedad mediante pruebas de diagnóstico laboratoriales. No deberá confundirse con las definiciones de vigilancia habitual. Recordemos que tenemos lineamientos de vigilancia para las infecciones en la atención en salud y que ahí están contenidas muchas definiciones que las ocupamos para la vigilancia rutinaria. Pero en el caso de la existencia de brote, si bien las definiciones que tenemos nos pueden ayudar a construir la definición operativa del caso, así que podemos utilizar estas como una herramienta. Se debe tener en consideración para la definición de caso el periodo de incubación del cual se define como el intervalo entre el contacto inicial con el agente infeccioso y la aparición de los primeros síntomas asociados a la infección. Y también considerar el espacio geográfico donde se relaciona el brote. Les recordaba, ¿verdad?, anteriormente que estos deben estar relacionados en tiempo, lugar y personas. El fin último de la definición de caso es proceder a la búsqueda activa de los casos y debe realizarse de forma sistemática, registrando la información obtenida. Atención a la existencia de pacientes colonizados. Debemos prestarle atención a estos pacientes que pueden en algún momento llegarse a convertir, ¿verdad?, la fuente de infección para otros pacientes. Tenemos el quinto paso, que es la identificación de casos y recolección de la información. Es decir, cómo nosotros nos vamos a organizar, el instrumento que vamos a utilizar o que vamos a construir, ¿verdad? O que ya realmente que ya construimos en aquel primer paso de preparación del trabajo de campo. Vamos a ocupar toda esta información para caracterizar los casos. Los elementos básicos en ella son identificación del caso, datos demográficos, clínicos, y debe contener la cronología de los hechos, las pruebas realizadas y los factores de riesgo que contribuyen a la investigación. Aquí tenemos la investigación de la persona. ¿Qué podemos investigar ahí? Antecedentes como el sexo, la edad, el número de expediente, la causa fundamental de ingreso, si tenía comorbilidades, procedimientos y maniobras empleadas, es decir, si este paciente se le fue realizado algún tipo de cirugía, se le ha colocado algún catéter, los medicamentos que ha utilizado, si previamente ya tenía uso de antibióticos, quién ha sido el personal encargado de la asistencia de los diferentes procedimientos, el contacto con otros pacientes incluidos en el brote. Para la caracterización del lugar, debe investigarse el lugar de ingreso, altas, traslados, lugar de toma de las muestras, los servicios hospitalarios afectados y si esto está ocurriendo en otros centros hospitalarios de la red. Recordemos que nosotros referimos pacientes de hospitales a otros hospitales. Y en la cronología, que es decir, el tiempo, pues tenemos la fecha de ingreso, la fecha de alta, si este fue referido, la fecha de esta referencia, la fecha de las intervenciones quirúrgicas o de la colocación de algún dispositivo o demás, la realización de maniobras y la fecha de inicio de síntomas, que es tan importante. Además, tenemos la investigación medioambiental. La toma de muestras ambientales debe realizarse únicamente en situaciones de brote y cuando se esté sospechando que el ambiente está relacionado a la vía de transmisión del microorganismo. En caso de considerar necesario tomar muestras ambientales de superficies, soluciones u otras, preferiblemente esto debemos hacerlo dentro de las primeras 24 horas para que podamos obtener las muestras, ¿verdad?, que realmente están relacionadas con ese brote.
En cuanto a la toma de muestras a medicamentos, soluciones y demás, pueden tener implicaciones incluso hasta legales, porque podemos buscar hasta el lote si este hubiese estado contaminado y detener su circulación no solo dentro de ese hospital, tal vez pudo haber estado distribuido en otro hospital. En el paso 6 tenemos el análisis descriptivo del brote. Para ello, como les veníamos hablando en el paso 5, ahora tenemos esa caracterización en el tiempo, lugar y persona. En el tiempo podemos usar lo que es la curva epidémica. Para ello se hace uso de esta y en el eje Y se coloca el número de casos y la fecha de detección se coloca en el eje X. Esto permite identificar la fecha de detección de los casos, el periodo de incubación, la fecha probable de exposición e inferir cuál es el posible patrón epidémico, es decir, si la fuente es común o propagada. También tenemos, en lugar, podemos hacer la georreferenciación. En el caso de los brotes en los hospitales, se conoce esto como la ruta crítica, ¿verdad? A donde nosotros hemos ido movilizando al paciente y el contacto que ha tenido con otros pacientes y el personal que los atendió. En la persona, estos parten de los datos recolectados en aquella encuesta de instrumento que les he venido hablando, indica el porcentaje de hombres, de mujeres, el servicio afectado, los dispositivos involucrados, los factores de riesgo que se han observado y los procedimientos. Se calcula la tasa de ataque que expresa el riesgo de contraer una infección en el periodo de tiempo y debe ser el mismo en el numerador que el denominador y el lugar debe tratarse de la misma área, servicio o lugar de procedimientos. Tenemos la formulación de hipótesis. La base de las hipótesis es la caracterización descriptiva realizada. La hipótesis es un planteamiento sobre el potencial origen del brote, la fuente del agente, modo de transmisión, exposiciones que causaron la enfermedad. La hipótesis se fundamenta en los hallazgos realizados y en los antecedentes previos reportados en otros brotes. La formulación de esta hipótesis permite orientar el estudio. ¿Y cómo se realiza la prueba y refinamiento de hipótesis? Para esto, ¿verdad? Ya es un paso en el cual nos tomamos un tiempo, nos sentamos y elaboramos ya sea un estudio de cohortes o un estudio de casos y controles. El caso en el estudio de cohortes permite conocer la frecuencia de casos en relación a los diferentes factores de exposición y riesgos considerados mediante la comparación de las tasas respectivas. Y los indicadores se analizan son el riesgo relativo o el riesgo atribuible. Y en los estudios de casos y controles son los más utilizados en estudios de brotes y permiten conocer la frecuencia con lo que se dan los factores de riesgo exposición considerados entre los casos y los que no presentan infección, los controles. La expresión de las diferentes exposiciones entre casos y controles se da por medio de la razón de disparidad o odds ratio, con sus intervalos de confianza. Es decir, tenemos la medida estadística para cada uno de los estudios a utilizar. La implementación y evaluación de las medidas de prevención y control, podrían decir, y como les mencionaba y les vuelvo a recalcar, ¿verdad? Está en el paso 9 y cómo es de que ya pasamos tantos pasos y hasta ahorita vamos a empezar a implementar medidas. No, les decía que estos pasos se van dando simultáneamente y en el momento que usted detecta un brote, empieza a tomar medidas de contención. Estas medidas deben implementarse desde la sospecha de la existencia del brote, deben ser evaluadas constantemente para asegurar la protección del paciente y el personal involucrado. Es decir, ¿verdad? Si nos está funcionando esta X o Y medida, pues continuarla, ¿verdad? Y si esta no está dando los resultados y aún tenemos pacientes que se están enfermando, pues evaluar el cambio a otra medida. El objetivo principal de las medidas de prevención y control es reducir al mínimo la aparición de nuevos casos, muertes y futuros brotes, porque ganamos experiencia en esta contención y al tener otro brote de ese mismo microorganismo, nosotros ya sabemos el camino a seguir y las medidas a tomar. A continuación vamos a enlistar algunas medidas que podemos tomar. Creo que en esta semana
charlas que les han estado dando previamente en estos días han hablado de algunas de estas y creo que en las siguientes exposiciones se van a seguir dando. Tenemos las precauciones estándar, prácticas seguras de inyección, la higiene de manos que es tan importante, ¿verdad? No olvidarnos de lavarnos las manos constantemente, ya sea por medio de bases alcohólicas o el lavado con agua y jabón. Recordarles, ya que estamos aquí, y creo que la charla de ayer que les dieron era acerca de higiene de manos y adherencia al lavado de manos, recordarles que ya estamos pronto al 5 de mayo, es el día, ¿verdad? Mundial de la higiene de manos y que miren la relevancia que tiene en este año 2025, ya que la estrategia de la OMS se ha volcado no hacia el lavado de manos de nuestras poblaciones, sino al lavado de manos de nosotros, del personal de salud, por el uso indiscriminado de los guantes que nos dan la falsa sensación de protección, pero hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y no cuidamos realmente al paciente, no nos cambiamos los guantes las veces que deberían de ser, no los utilizamos y desechamos de la manera correcta y no nos lavamos las manos periódicamente. Limpieza y desinfección de equipos médicos, incluidos los equipos de terapia respiratoria. La limpieza y desinfección del ambiente, las precauciones de contacto, la clasificación y ubicación de pacientes en cohortes, las precauciones por gotas y precauciones por aerosoles. Y el último paso que tenemos es la comunicación de los hallazgos. Las investigaciones de brotes, la investigación del brote debe ser presentada en un informe técnico científico en el cual se describe de manera objetiva el trabajo realizado de tal forma que ese documento puede ser una fuente de consulta y puede utilizarse como un soporte legal ante cualquier eventualidad que se presente. Cabe señalar que la comunicación de los hallazgos, tenemos la comunicación inicial, la comunicación de seguimiento y la comunicación final de lo que es la investigación. La comunicación inicial debe darse en las primeras 24 horas. Es decir, nuestras autoridades del centro hospitalario, es decir, el director, el epidemiólogo y demás deben estar enterados, ¿verdad?, de este brote. Asimismo, si se necesita la intervención de el nivel central, es decir, que otros técnicos asistan y colaboren en la investigación de este brote, debe ser en menos de 24 horas la comunicación de los hallazgos para que se puedan dar de manera oportuna las medidas de prevención y control. La investigación y manejo de un brote epidémico en el ámbito hospitalario debe hacerlo el equipo del Comité de Prevención y Control de Infecciones, el cual decidirá la integración de otros miembros al equipo de investigación. El brote debe ser notificado en los medios oficiales. El informe técnico científico debe ser difundido dentro de la institución y enviado al Programa de Prevención y Control de Infecciones, que está ubicado en la oficina de enfermedades infecciosas del Ministerio y a la Dirección de Epidemiología del MinSal. Recordarles que la comunicación de los hallazgos, estamos hablando de, como bien dice aquí, de informes técnicos científicos que se van a ir comunicando en la línea jerárquica que ya se ha establecido en los lineamientos. No estamos hablando que vamos a comunicar estos hallazgos de la institución hacia afuera. Recordemos que la vocería oficial de nuestro ministerio le pertenece al señor ministro, así que no confundamos la comunicación de los hallazgos con eso. Estamos hablando de un informe técnico científico que va a recorrer la línea jerárquica pertinente y establecida dentro de los lineamientos de IAAS y de la resistencia antimicrobiana. Bueno, eso es lo que les tenía el día de ahora. Cualquier consulta, pues quedamos a la orden en ese momento, y de no poderles responder, pues quedamos atentos a responderles posteriormente. Y si ustedes necesitan alguna asesoría técnica de este tema en específico dentro de su hospital, pues con gusto, por medio del Comité Nacional de Prevención y Control de Infecciones, nos podemos acercar con ustedes y tener al detalle la situación que ustedes están viviendo en su hospital, porque ya todos los hospitales ya sabemos que son diferentes.
Gracias. Muchas gracias, doctora. Si hay alguna pregunta, tenemos un comentario, dice, buenas tardes, que si les puede compartir la presentación al correo. Sí. Con gusto, con gusto. Ya después le voy a mandar el correo a usted. También recordar que toda la ponencia fue grabada, entonces la pueden encontrar después en nuestro canal de YouTube, por si alguien quiere volver y revisar algún detalle. Tenemos 66 participantes, dice, saludos del equipo de IAS del Hospital Nacional Rosales presentes. Muy importante tema, muchas gracias, doctora, muchas gracias. Un gusto y un saludo a todo el personal de cada uno de los comités que se han logrado conectarse, que sus actividades realmente son un pilar fundamental en el quehacer hospitalario. Sé que muchas salen a recorrer los servicios tanto mañana y tarde y tomarse un tiempo dentro de sus actividades para recordar estos temas también es muy bueno, así que les agradecemos su presencia. Dice saludos desde el Hospital de San Miguel, también desde Jiquilisco. Si hay alguna pregunta, algún comentario, lo podemos escribir por acá, por el chat. Y si no, también podemos levantar la mano virtual para pedir la palabra. Hospital Sacamil presente, dice. Saluda enfermera del Hospital San Bartolo. Hilo Vasco, dice. Marta Luz dice, excelente ponencia, este tema